Incorporación de la tercera generación. El traslado del almacén a Asipo dejó libre el bajo comercial de la calle Benjamín Ortiz, una oportunidad que Gerardo y Juan Rodríguez aprovecharon para instalar en él el segundo cash and carry de la compañía. Este establecimiento estaba destinado a atender al sector de la hostelería de la capital, que en aquellos años estaba experimentando un crecimiento como nunca antes se había visto. Entre las razones por las que se produjo este crecimiento de la oferta en bares y restaurantes se encuentra la transición a la democracia, que provocó, al mismo tiempo que aumentaban las libertades políticas, la explosión de unos cambios sociales que se habían estado gestando en la década anterior, y a los que con el tiempo se les acabaría dando el nombre de la movida. Es cierto que la movida por antonomasia era la del Madrid del alcalde Enrique Tierno Galván, pero ciudades como Oviedo, e incluso villas más pequeñas pero con una población joven muy numerosa como Avilés, Mieres o La Felguera, no fueron ajenas a aquel movimiento. La capital asturiana asistió en aquellos años al nacimiento de bares ya míticos, como la Santa Sebe, Pick-up, el Garaje Hermético, Misa de 12, el Hangar, la Caverna o el Berlín, casi todos cerrados hoy día, salvo algunas excepciones como la cervecería Placá, en la calle Altamirano, o el diario Roma, en la calle Mon. El cash and carry del barrio de Pumarín habría de convertirse en proveedor destacado de todos aquellos establecimientos nuevos, asentados en su mayoría en el Oviedo antiguo, lo que explica las prisas por abrir cuanto antes. Por esta razón, los trabajos de montaje del almacén de Asipo y los de reforma del local de Benjamín Ortiz se produjeron en paralelo y casi con los mismos trabajadores que cuando terminaban de colocar mercancía en llanera, subían a Oviedo a pintar las paredes de la nueva tienda. A este trabajo intensivo no eran ajenos ni siquiera los propios jefes, pues como recuerda Ramiro, no fueron pocos los sábados que, estando él montando las estanterías del cash and carry con otro compañero, aparecía Juan Rodríguez por la puerta y se ponía a trabajar con ellos. Pero la apertura tanto del almacén de Asipo como del cash and carry de Oviedo serán importantes no solo por permitir el crecimiento del negocio, sino sobre todo porque fueron testigos de la incorporación a la empresa de la tercera generación de la familia, es decir, de los nietos de don Luis Rodríguez y Macrina Cuervo. En concreto fueron los hijos de Gerardo, Luis y Dolores Rodríguez Rodríguez, y la hija mayor de Juan, Sonia Rodríguez Alonso, los primeros de dicha generación en entrar a trabajar en el negocio familiar. Gerardo y Luis en el almacén, y Dolores y Sonia como cajeras en el cash and carry. El mayor de los hijos de Gerardo Rodríguez, llamado como su padre, había nacido en 1962 y desde los 16 años ya ayudaba en el negocio familiar, descargando camiones en el almacén de Benjamín Ortiz bajo la supervisión de Ramiro, una tarea a la que pronto se incorporó su hermano Luis, solo 2 años más joven. Sin embargo, la trayectoria profesional de ambos seguiría caminos separados, ya que mientras Luis permaneció muchos años vinculado laboralmente a la empresa, Gerardo la dejaría para incorporarse al Banco Pastor primero y abrir años más tarde sus propios negocios de hostelería. No obstante, durante muchos años Gerardo siguió colaborando con la compañía familiar al acudir cada tarde a las oficinas de Asipo para ayudar a su padre con la conciliación de bancos y facturas. En cuanto a Luis, al poco tiempo de su alta como trabajador en el almacén de Asipo, sus propios compañeros lo propusieron como jefe, y en el año 1983 su tío Juan Rodríguez, que ejercía las funciones de director general, lo escogió como su mano derecha para encargarse del departamento de compras. Luis estaba dotado de una capacidad innata para ver las oportunidades de negocio y adelantarse a los gustos de los clientes, una habilidad que pudo perfeccionar gracias a la formación que en materia de gestión de negocio y comercialización impartía la central de compras Centra a sus asociados. Por lo que se refiere a Dolores y Sonia Rodríguez, las dos primas empezaron también muy jóvenes a ayudar en el negocio familiar. Sus primeras tareas consistieron en ayudar con los inventarios generales, que solían hacerse 2 veces al año
y llevaban entre 2 y 3 días de trabajo. Sábado, domingo e incluso algún 1 de enero, como recuerda Ramiro. En los años 70 y 80, los inventarios de almacén tenían que hacerse de forma manual, y para poder acabar a tiempo para abrir de lunes se necesitaba el trabajo de todas las personas disponibles. De manera que no solo participaban todos los trabajadores asalariados, sino también los jefes y sus hijos en el momento en que tuvieron edad suficiente. El trabajo se realizaba por parejas, de tal modo que una persona iba cantando las existencias de cada una de las referencias y la otra iba apuntando en unas grandes hojas de inventario. Inmediatamente se revisaba la cuenta para comprobar que estaba bien y se enviaba la hoja a la oficina, donde se codificaba, se ponía el precio por unidad y se incorporaba al total. En el año 1988, tanto Dolores como Sonia entran a trabajar como cajeras en el Cash and Carry de Oviedo, aunque hacía ya algún tiempo que ambas primas echaban una mano en el negocio, sustituyendo a mediodía al encargado de la tienda para que éste pudiera ir a comer. También se encargaban del turno de los sábados por la mañana, y como refuerzo en las épocas en que, bien por una mayor afluencia de clientes, en Navidades, bien por descanso del personal, durante el verano, era necesaria su ayuda. Una vez incorporadas a la plantilla de la empresa, sus tareas se ampliaron al encargarse de la elaboración de toda la cartelería de los Cash and Carry, así como de la de los establecimientos franquiciados, que entonces se llamaban Tandy y Micro. En 1991, Dolores dejará la empresa familiar para comenzar a trabajar en otra compañía. Y a finales de 1992 abandonará la actividad laboral para cuidar de su madre, María Celina Rodríguez Couso, que había caído enferma. Al morir su madre, Dolores volverá al negocio familiar, pero ya no será en el Cash and Carry, sino en Asipo, dentro del departamento de compras. Sonia, por su parte, comenzó a estudiar filología inglesa en la Universidad de Oviedo, lo que no impidió que continuara trabajando en la empresa familiar, algo que siguió haciendo durante todos los años en los que trabajó como profesora en una academia de inglés. Esta duplicidad de actividades laborales se prolongó hasta el año 1998, cuando optó por dedicarse a tiempo completo al negocio de su padre y de su tío. Al principio en el Cash and Carry y como recepcionista del almacén de Asipo desde 1991. Un año más tarde, tendrá que ayudar al responsable de recursos humanos en los procesos de selección de personal que se iniciaron con la apertura de los supermercados Más y Más. Pero esa es ya una etapa completamente distinta. En el año 90 también se incorporará a la empresa el segundo hijo de Juan, es decir, Juan Rodríguez Alonso, o Juan Jr., quien después de acabar el bachillerato decide no seguir estudiando y comienza a trabajar descargando camiones y realizando labores de limpieza en el almacén de Asipo. Un año más tarde, en 1991, comenzará a repartir fruta a los clientes con una furgoneta, y ya en el año 1992, con la apertura de los supermercados, empezará a desarrollar labores en las propias tiendas, unos trabajos que irán desde llevar el desecho del pescado al puerto de El Musel a reponedor, cajero, encargado de establecimiento o coordinador de zona hasta llegar al puesto de director de tiendas, responsabilidad que sigue desempeñando en la actualidad. Por lo que se refiere a Eva, la más pequeña de los 3 hijos de Juan, a principios de los años 90 comenzará los estudios de ciencias económicas y empresariales, por lo que es la única persona de la tercera generación que no está incorporada en la empresa en esos momentos. Tanto Gerardo como Juan quisieron inculcar en sus hijos los valores que ellos mismos habían aprendido en su casa: el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo personal. Para ello contaban con 2 herramientas. Por un lado, el ejemplo que ellos mismos daban en el día a día, y por otro, implicarlos desde muy jóvenes en las tareas de la empresa, como podían ser los inventarios o el trabajo manual en el almacén. Una situación similar a la de los hijos de los dueños fue la que vivió el actual director general de la compañía, Alberto Menéndez, hijo del vendedor del mismo nombre. Alberto Menéndez Moloni, quien se había incorporado a la plantilla con la expansión del negocio a finales de los años 60.
Desde que cumplió 14 años, Alberto Menéndez hijo pasó las vacaciones escolares acompañando a su padre en las rutas comerciales y ayudándolo en la toma de pedidos a los clientes. A partir de los 16, no era raro que Juan lo llamara para ayudar a descargar algún camión por 50, 100 o 200 pesetas, tareas en las que solía coincidir con Gerardo y Luis Rodríguez, con quienes le unía una gran amistad. Por todo ello, no resulta extraño que al volver del servicio militar en octubre de 1982, Juan Rodríguez le propusiera incorporarse a la plantilla de vendedores en sustitución de Cookie, José Luis Rodríguez, el hermano mayor de Juan y Gerardo, que había dejado la empresa en abril de aquel mismo año.